Ok, veremos en qué consiste este tema de las cadenas. Bueno, nosotros ya sabemos que es una cadena, ¿no es cierto? Es un tipo de dato que representa un conjunto de caracteres, ¿no es cierto? Básicamente una cadena puede ser una palabra, una frase, una oración, cualquier cosa que sea un conjunto de caracteres, ¿ok? En este tema lo que vamos a ver es Visual Basic, que es el lenguaje que estamos utilizando ahorita, nos ofrece funciones ya creadas por el lenguaje, ¿no es cierto? Ustedes ya saben que es una función, es un pequeño pedazo de código que hace un algoritmo, un procedimiento, ¿no es cierto? Que te devuelve un resultado. Visual Basic ya tiene algunas funciones preestablecidas, o sea, ya creadas, que tú solo necesitas llamarlas y listo. No es necesario que tú las crees, ¿ok? Y esas funciones son súper útiles al momento de resolver algunos problemas de cadenas, por ejemplo, ¿ok? Entonces, justamente esas funciones, las más importantes, no todas vamos a ver hoy día. Bueno, las que más utiliza Alice en realidad, o las que enseño, ¿ok? Déjenme abrir mi Visual Basic para que hagamos a prueba mientras les enseño las funciones. Ok. Eh, una función que se utiliza harto y que es súper sencilla de entenderla es esta, ¿ok? Es la función len, que básicamente te da el tamaño de una cadena. En realidad una cadena sería como un vector, ¿ok? Aunque no es tal cual un vector, pero es muy similar. ¿Por qué? Porque es un conjunto de caracteres, ¿verdad? Y cada carácter tiene una posición en la cadena, ¿ok? Entonces, igual se puede ingresar a cada carácter según su posición. Hay funciones que te ayudan a hacer eso que en un ratito vamos a ver. Pero como una cadena también es similar a un vector, entonces también tiene un tamaño, ¿ok? Y esta función te dice qué tamaño tiene una cadena que tú le das, ¿ok? Esta función len recibe como parámetro la cadena de la cual tú quieres consultar su tamaño y te devuelve como resultado el tamaño tal cual, ¿ok? Entonces, no es muy complicado de usar. Sería, además, crear una cadena. Vamos a leer una cadena de usuario. Y de esta cadena vamos a imprimir su tamaño. Entonces utiliza la función len, ¿no es cierto? La que estoy poniendo ahorita. Y como parámetro solo te recibe la cadena de la cual tú quieres consultar su tamaño, que es esta. Entonces ejecutamos. Aquí, por ejemplo, voy a poner hola y me debería devolver 4, tal cual. ¿Ok? Le voy a poner, no sé, igual, ¿no es cierto? Incluso esto podrías hacer. Los espacios son caracteres igual, ¿no es cierto? Entonces igual. Un conjunto de espacios es una cadena. Y aquí está, ¿no es cierto? Me dice que tiene tamaño 67. Ok, no hay mucha más complejidad en esta función. Con esta función tú puedes saber qué tamaño tiene una cadena. ¿Ok? Es una función súper básica y sencilla, pero se utiliza harto. Después hay otra función que igual funciona encima de las cadenas, que es el left, ¿ok? Que esta función lo que hace es sacar un pedazo de una cadena, ¿ok? ¿Cómo funciona? Te recibe dos parámetros, ¿ok? Te recibe una cadena de la cual tú quieres sacarle un pedazo y después te recibe otro que es la cantidad de caracteres, ¿ok? ¿Cómo funciona esto? De esta cadena que tú le especificas, de la cual tú quieres sacarle un pedazo, le dices cuántos caracteres a partir del primer carácter desde la izquierda tú quieres sacar, ¿ok? Por ejemplo, vamos a usarlo de una vez. Utilizar left, quiero sacar un pedazo de la cadena que acabo de leer y voy a sacarle, no sé, 4 caracteres a partir de la izquierda, ¿ok? Entonces, si yo le pongo la cadena hola, ¿qué tal? Entonces, ¿qué va a devolver esto? Hola, ¿no es cierto? Porque son los primeros 4 caracteres a partir de la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, básicamente eso es lo que hace la función left. Por si acaso, left en español es izquierda, ¿ok? Entonces, saca un pedazo de
cadena que tú le especificas a partir de la izquierda. Y después el segundo parámetro es cuántos caracteres a partir de la izquierda tú quieres sacar. ¿No es cierto? Si yo, digamos, si digamos, esto lo vamos a cerrar, yo le digo que saque 10. Bueno, tengo que cerrar esto. 10, ¿no es cierto? A partir de la izquierda. Entonces, igual, me lo va a sacar como les mostré, pero en vez de 4, 10, ¿ok? Mm, ¿no es cierto? Ahí están los 10 primeros caracteres a partir de la izquierda. ¿Qué pasa si la cadena que yo le mando tiene menos tamaño de los que quiero quitar? ¿No es cierto? Por ejemplo, yo le digo que quiero quitar los 10 primeros caracteres desde la izquierda, pero mi cadena solo es hola, ¿no es cierto? Que solo tiene 4 caracteres. ¿Qué pasa? Entonces me devuelve toda la cadena, ¿ok? No sale ningún error ni nada por el estilo. ¿Y qué caso más hay? Nada, creo que eso así funciona, ¿ok? Y también hay otra función que es el right, que en español es derecha, que hace lo mismo que el left, ¿no es cierto? Te recibe una cadena y te quita una cantidad de caracteres, pero a partir de la derecha, o sea, del otro lado, ¿ok? Es lo mismo, pero del otro lado. ¿Quieren poner la prueba? En vez de left sería right. ¿Sí? Así. Entonces vamos a poner otra vez una cadena. Y a partir de la derecha, quita un pedazo de esa cadena, ¿no es cierto? 10 caracteres a partir de la derecha. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, está ahí. ¿Ok? Y lo mismo pasa si es que yo le inserto una cadena que tiene menor tamaño que la cantidad de caracteres que yo quiero quitar, ¿verdad? Si digamos pongo hola, pero le estoy diciendo que le voy a quitar 10 caracteres a partir de la derecha, pasa lo mismo. Va a devolver toda la cadena, ¿no es cierto? Porque hay menos caracteres de los que yo quiero quitar. Entonces me va a dar toda la cadena. ¿Ok? Entonces, esas dos funciones igual se utilizan harto por si acaso. Se puede utilizar, por ejemplo, si te dan un nombre completo, si tú quieres saber solo su nombre, porque el nombre completo puede ser dos nombres y dos apellidos, ¿verdad? Y tú solo quieres saber el nombre, entonces tú puedes utilizar la función left, ¿verdad? Solo sacar las primeras caracteres desde la izquierda, ¿ok? Obviamente tendrías que saber hasta cuántos caracteres tiene su primer nombre, pero hay muchas formas de descubrir eso. ¿Ok? O lo mismo si quisieras saber uno de sus apellidos, por ejemplo, el segundo apellido siempre va al último, ¿no es cierto? Entonces con el right. ¿Ok? Otra función que se utiliza hartísimo, que lo vamos a utilizar, es el instr. ¿Ok? ¿Qué hace esta función? Lo que hace es obtener, lo mismo que estas funciones, obtener una cadena dentro de otra, ¿no es cierto? Obtener una cadena que a partir de otra cadena, ¿ok? Pero mentira, esa es otra función, me estoy equivocando, es esta. Esta lo que hace es buscar una cadena dentro de otra, no es obtener. Esta es la de obtener, ¿ok? Después la vamos a ver. Entonces, me estaba equivocando. Esta busca una cadena dentro de otra cadena, ¿ok? Por ejemplo, he visto que en su práctica, en la que vamos a resolver hoy día, les dice que hay un inciso que dice que busquemos los nombres que tengan E, por ejemplo, o algo así. Ahorita lo vamos a leer, pero. Entonces, esta función nos va a ayudar a hacer eso. ¿Cómo? Primero especifico la cadena en la que quiero preguntar si existe una subcadena, ¿ok? Por ejemplo, E. Aquí la cadena número 1 va a ser un nombre y la cadena 2 es la cadena que quiero preguntar si se encuentra dentro de la cadena 1. En este caso, la cadena 2 sería E, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, preguntas si esta cadena 2 está dentro de esta cadena 1. ¿Ok? ¿Y qué te devuelve como resultado? Te devuelve en qué posición está la cadena 2 de la cadena 1. ¿No es cierto? Como les había dicho, las cadenas son como un vector. Cada carácter ocupa una posición, ¿no es cierto? A partir del 1. Entonces, te va a decir en qué posición se encuentra la coincidencia o comienza la coincidencia. ¿Ok? O sea, en qué posición comienza la cadena 2 dentro de la cadena 1. Y si no existiera ninguna coincidencia de la cadena 2 dentro de la cadena 1, la posición que te vuelve es 0.
¿ok? Básicamente porque no existe. No existe la posición cero, entonces el resultado va a dar cero. ¿Ok? Vamos a hacer la prueba de eso. Mm, para eso necesito dos cadenas. Voy a crear otra cadena. Voy a buscar una cadena. Aquí la voy a leer igual del usuario. 13. Entonces voy a leer una cadena, que es esta, y dentro de esta cadena voy a buscar si existe otra cadena que también me da el usuario, ¿ok? ¿Cómo hago eso? Con la función instr. Por si acaso, in es dentro y str es la abreviación de string, o sea, cadena. Entonces, básicamente esta función te está diciendo dentro de la cadena, o sea, busca si existe algo dentro de la cadena. Entonces, esto borramos, instr. Primero especificamos en qué cadena vamos a buscar, que sería esta. Y luego buscamos la cadena que queremos buscar. Listo, ya está. Vamos a ejecutar. Por ejemplo, voy a poner hola, ¿qué tal? Y quiero buscar la palabra que, ¿no es cierto? Y me devuelve 6. ¿Por qué me devuelve 6? Porque la palabra que comienza en la posición 6. ¿Ok? Aquí está. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿No es cierto? La palabra 6 comienza en la posición 6. ¿Ok? Por ejemplo, lo que vamos a usar más tarde. Esto lo vamos a cancelar un momentito. Por ejemplo, voy a poner un nombre y quiero saber si este nombre tiene E dentro del nombre. Entonces voy a buscar la E dentro de José y me va a devolver 4. ¿Ok? Eso significa que la E está en la posición 4 del nombre. ¿Y qué pasa si yo, digamos, igual pongo José y quiero buscar la letra A? No existe la letra A dentro de José, entonces ¿qué va a devolver? 0. Cuando te devuelve 0 significa que no ha encontrado lo que estás buscando dentro de la cadena. ¿Ok? ¿Qué pasa si pongo hola? Tengo dos olas, ¿verdad? Y quiero buscar la palabra hola. Lo que va a pasar es que no me va a devolver ambas posiciones, ¿no es cierto? Porque hola se encuentra en la primera posición y en una de las últimas, que no sé cuál es. Pero hay dos olas, ¿verdad? Lo que va a devolver es la posición de la primera coincidencia. ¿Eso qué significa? Que va a devolver uno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el primer hola está en la posición uno. ¿Qué pasa si yo, digamos, le pongo Pepe y quiero buscar la letra E? Entonces, Pepe tiene dos Es, ¿verdad? Pero la primera coincidencia, la primera E se encuentra en la posición 2, entonces debería devolver 2, tal cual. Y la otra ya se olvida. ¿Ok? ¿Qué prueba más tendríamos que hacer con esto? Nada más. Así funciona. Entonces, esta función lo que hace es buscar esta cadena dentro de esta. Y te va a devolver la posición en la que se encuentra o en la que comienza. Y si no existe, te devuelve cero. Entonces, esto vamos a utilizar más tarde para resolver el ejercicio. Después, otra función que hace rato ya les estaba hablando un poco de esta es sustraer una cadena a partir de otra, ¿ok? Es un poco la idea de esto, ¿no? Que aquí obteníamos una cadena a partir de esta, pero a partir de la izquierda, esta es de la derecha. Esta función es de donde tú quieras, básicamente. Tú puedes quitarle un pedazo a una cadena de cualquier posición que tú quieras, no siempre desde la derecha o no siempre desde la izquierda, ¿ok? ¿Cómo funciona? Bueno, esta función se llama mid, ¿ok? Y primero le especificas de qué cadena tú le quieres quitar un pedazo, ¿ok? Luego le dices a partir de qué posición va a comenzar el pedazo que tú le quieres quitar. Y después tú le dices la cantidad de caracteres a partir de esta posición que tú le quieres quitar, ¿ok? Entonces, y esto te devuelve tal cual una subcadena, ¿ok? Una cadena que la sacamos de esta, ¿ok? Vamos a hacer la prueba, por ejemplo, nos vamos a quedar solo con una cadena, ya necesitamos la segunda. Vamos a decir mid,
así se llama la función. Primero tengo que especificar la cadena de la cual quiero sacarle un pedazo, que esta vez se llama tal cual cadena. Luego digo, a partir de qué posición voy a sacar el pedazo, le voy a decir a partir de la posición 4, por ejemplo, y le voy a quitar 3 caracteres, a partir de la posición 4. ¿Ok? Entonces, voy a poner lo de siempre. Y si se fijan, solo me ha devuelto 3 caracteres, que es el A, el espacio y la Q, ¿no es cierto? Porque le he dicho, a partir de la posición 4 quiero los 3 caracteres, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la posición 4? H es la primera, la O es la segunda, la L es la tercera, la A es la cuarta, ¿no es cierto? Entonces aquí está esa A. Hola, espacio, y esta es la Q del qué, ¿verdad? Entonces así funciona. Y básicamente con esta función, con el bit, tú puedes sacar cualquier pedazo de cualquier posición y la cantidad que tú quieras. ¿Ok? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quiero quitarle de la posición, no sé, de una posición que no existe? Vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, de la posición 100 quiero quitarle 3 caracteres. Pero la cadena que le voy a poner solo es hola, que solo tiene 4 caracteres, ¿no es cierto? Entonces no tiene la posición 100. Entonces no me devuelve nada, ¿ok? Porque no existe la posición 100, básicamente. No me devuelve nada. ¿Qué pasa si yo le digo ya, a partir de la posición 2, yo te quiero quitar 100 caracteres, o 50, mejor, ¿no es cierto? Entonces, a partir de la posición 2 quiero obtener los 50 caracteres después de la posición 2. Pero yo solo le pongo la cadena hola, que solo tiene 4 caracteres. Y es más, a partir de la segunda posición, que es desde donde voy a sacar los caracteres, solo hay 2, ¿no es cierto? Hasta el final. Y yo estoy diciendo que me quite 50, o sea que hay más de lo que tiene esta cadena. Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a devolver todo. Bueno, son 3 caracteres a partir de la posición 2, que es la O, L, A, ¿verdad? Y como ya no hay más caracteres que van a llegar hasta el 50, entonces te devuelve todo directamente a partir de la posición 2. ¿Ok? Y bueno, así funciona esta función. ¿Ok? Como les he dicho, es muy similar al left o al right, solo que el left te quita a partir desde el primer carácter de la izquierda, el right te lo quita a partir del primer carácter de la derecha, y el mid te lo quita a partir de la posición que tú le indiques. Entonces, desde donde tú quieras, básicamente. Pero hacen lo mismo. ¿Ok? Antes de ver la próxima función, estas 5 funciones que hemos visto hasta ahora son las que más se utilizan. ¿Ok? Son las que más se utilizan. Y los van a ver segurísimo en algún momento. Después hay más funcioncitas que la dicen enseña, pero no se utilizan mucho. Por ejemplo, esta, que es LCase, que lo que hace es convertir una cadena que está en minúsculas a mayúsculas. ¿Ok? L es de lower y case es que lower case en español significa minúscula, tal cual. Entonces, LCase, ¿ok? Y lo digo que te recibe como parámetro es una cadena, que esta puede ser, es la que está en mayúsculas y la vas a transformar a minúsculas. ¿Ok? Esto no tiene mucha ciencia, es súper sencillo. LCase, le pones la cadena que vamos a leer, por ejemplo, y ejecutamos y la cadena vamos a ponerla en mayúsculas. ¿Cierto? Ya está en mayúsculas. Y lo transforma a minúsculas. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo le inserto intercalado? ¿Cierto? Igual, pero transforma todo a minúsculas. ¿Ok? Y si solo le ponemos en minúsculas, no pasa nada. ¿Ok? Después existe otra función que hace lo inverso, que en vez de transformar a minúsculas, lo transforma a mayúsculas, ¿ok? Que es el UCase. El U es de upper, ¿ok? Uppercase, que significa en español mayúsculas, tal cual. Y funciona igual, le pasas la cadena que quieres transformar y te devuelve en mayúsculas, ¿ok? Y son los mismos casos. Si todo está en minúsculas, lo transforma todo a mayúsculas. Si está intercalado, igual, todo a mayúsculas. Y si ya está en mayúsculas, no pasa nada, ¿ok? Creo que no vale la pena hacer la prueba porque es lo mismo, básicamente. Después está esta función que se llama trim, ¿ok? ¿Qué hace esta función? No se utiliza mucho, pero a veces sí es necesario. El trim lo que hace es eliminar
espacios vacíos, o sea, espacios tal cual, del inicio y del final de la cadena. ¿Ok? Vamos a hacer la prueba y te devuelve la misma cadena, pero sin esos espacios. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Ahorita se van a dar cuenta si es que no me han entendido. Vamos a poner trim la cadena. A veces, cuando ustedes están haciendo su formulario, bueno, el formulario que ustedes crean es para un usuario, ¿verdad? Pero el usuario a veces, no sé, por algún motivo, tal vez por solo caprichoso, ¿no es cierto? Hace esto. Por ejemplo, quiere poner su nombre, ¿no es cierto? Yo fácilmente podría hacer esto. Pero imagínense que el usuario hace esto. Pone un espacio por delante y de paso por detrás. Imagínense, ¿no es cierto? A veces esto, ¿ok? Que recibe el nombre, a veces ponerle incluso solo un espacio por delante o incluso solo un espacio por detrás, hace de que el programa ya no funcione. A veces porque al momento de programar nosotros, hacer código, a veces no contemplamos o a veces no pensamos en que esto puede pasar. El usuario puede que nos ponga espacios por delante. Entonces, puede que pensemos que la primera posición de esta cadena sea siempre una letra, porque estoy leyendo un nombre, ¿no es cierto? Pero no siempre va a ser así, puede que el usuario puede que haga este tipo de cosas, ¿no? Y en este caso, el primer carácter no es una letra, es un espacio. Entonces, eso puede que que cause errores en tu programa, porque tú pensabas que siempre el primer carácter va a ser una letra, pero a veces no va a ser así, ¿ok? A veces, o puede que sin querer el usuario haya puesto un espacio al inicio, ¿no? Entonces, puede que te cause problemas. Entonces, para eso está la función trim. Elimina los espacios de ambos lados, tanto del final como del inicio, como les había dicho, ¿no? Y tal cual, aquí solo me está imprimiendo mi nombre, sin los espacios. ¿Ok? Porque si yo le quito este trim, van a ver cómo se imprime. Los va a tomar en cuenta los espacios, básicamente. Espacios, espacios. Y si se fijan, me imprime igual los espacios, ¿no es cierto? Entonces, el trim lo que hace es quitar esos espacios, ya sea solo un espacio, o que tal vez solo hay espacios al inicio, o tal vez solo hay espacios al final, igual los quita, ¿ok? De eso funciona el trim, para eso está el trim, ¿ok? Como les he dicho, no creo que lo utilicen mucho ustedes, la verdad. Creo que nunca he visto que la LICEN les haya pedido en algún ejercicio que lo utilicen o ha demandado el ejercicio para que lo utilicen, pero por si acaso está ahí, ¿no? Igual esto les enseñará a LICEN, esa función. Luego hay otra función que es esta, que es val, que tú le das una cadena en su parámetro y esta cadena lo transforma en número. ¿Ok? Obviamente, esta cadena no puede ser una A o una palabra o una oración. Esta cadena tiene que tener dígitos, ¿ok? Por ejemplo, 15. Entonces, eso lo va a transformar a número, ¿ok? Porque la cadena tal cual, si fuera una cadena el 15, no se puede hacer sumas, ni multiplicaciones, ni divisiones, porque es una cadena, ¿verdad? Con una cadena no puedes hacer operaciones aritméticas. Con un número que su tipo es entero, ¿no es cierto? Con eso sí ya puedes hacer operaciones aritméticas, ¿ok? Entonces, esta función lee una cadena o te pide una cadena que va a ser un número y tal cual te devuelve el mismo número, pero ya con el tipo int, ¿no es cierto? Un valor de tipo int, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer la prueba de esto? Que ahora ya no va a valer la pena imprimirlo. Bueno, en realidad, el otro día estuve haciendo pruebas. Esto ya te lo hace automáticamente eh, Visual Basic. No es necesario utilizar esta función. Porque si se fijan, por ejemplo, aquí tengo la variable cadena que es un string, ¿no es cierto? Y yo digo que voy a crear una variable dim número, que va a ser un entero. Digo que número va a ser la cadena, o sea, el número que voy a recibir de la cadena por 2, por ejemplo. Y esto vamos a imprimir en SGBox, el número. A ver, vamos a ver si funciona en este caso. Estoy leyendo una cadena, por si acaso, no estoy leyendo un número. Por ejemplo, 10. Y me devuelve 20, ¿verdad? Pero no tiene sentido. ¿Por qué pasa eso? Si lo que estoy recibiendo es un string, que es una cadena, es un conjunto de caracteres. Y aquí esa cadena lo estoy multiplicando por 2. Esto no se debería poder hacer, ¿no es cierto? Porque el 2 es un entero
y la cadena es una cadena, ¿no es cierto? Pero aún así me lo hace. Esto pasa porque se está dando cuenta el programa Visual Basic de que lo que has puesto en la cadena es un número, ¿ok? Y lo transforma automáticamente. Pero vamos a hacer otra prueba. ¿Qué pasa si yo hago esto, digamos? La cadena hola, aquí ya me sale error, ¿no es cierto? Porque la cadena hola no es un número, ¿verdad? Y no, ¿cómo podría ser hola por dos? No existe, ¿verdad? Entonces, en esos casos no se puede hacer nada, ¿ok? Pero en realidad la forma correcta de utilizar esto, de hacer esta transformación, ¿no es cierto?, de cadena a número, sería con esta función, como les he dicho, val, ¿ok? Aunque ya no es necesario, pero sería la manera correcta. Voy a poner val y así transformamos esta cadena a números, ¿ok? Pero va a dar el mismo resultado, ¿ok? Como les dije, esta función ya no se utiliza mucho por el hecho de que Visual Basic te lo transforma automáticamente, se da cuenta de lo que has puesto una cadena en su número, ¿ok? Pero ahí está, la Listen igual los enseña, ¿ok? Por si acaso. Después hay una función que hace lo inverso, agarra un número y lo transforma en cadena, ¿ok? Que es el CSTR, ¿ok? Agarra un número que es un dato de tipo entero, por ejemplo, y lo transforma a cadena. Pero este igual, ¿qué les digo? No es muy necesario porque el lenguaje te lo hace solo. Incluso es más, si tú quieres concatenar, digamos, este ya no me va a salir. Por ejemplo, cadena va a ser igual a hola, y a este hola le quieres concatenar un número, lo único que tienes que hacer es usar concatenación y 6, digamos. Cadena. Vamos a ver, que no importa lo que ponga. Hola 6, ¿verdad? Entonces, como que esta función no se utiliza mucho, ¿ok? Porque en realidad creo que no hay ningún caso en el que utilices esto. No hay un caso en el que tú necesites transformar un número en una cadena, en realidad. Porque lo único que podrías hacer es, como les he mostrado, ¿no? Concatenar un número en una cadena. Y si quieres que el número también se convierta en cadena, podrías dejarlo así. Concatenar el 6 con un vacío, por ejemplo, por así decirse. O hacer tal cual, utilizar la función. Vamos a leer el número. Pero aquí no, pero no se va a reflejar nada en realidad. No se puede percibir que esto es una cadena. Pero bueno, ahí están las funciones, ¿no? Estas dos funciones igual las enseñará Alison. No sé ustedes, pero en el momento que yo estaba aprendiendo, sí enseñaba esto. No se utilizan casi nunca. La verdad, yo nunca he utilizado solo para enseñarles, ¿ok? Para decirles que existe. Como les he dicho, los que más se utilizan son los primeros cinco. Estos cuatro, tamaño de cadena, sustraer una cadena de la izquierda, sustraer una subcadena de la derecha, buscar una cadena dentro de otra y sustraer una cadena en cualquier posición de otra cadena. Esas son las que más se utilizan. Después, estas de convertir a mayúsculas a minúsculas, a veces sí he visto que les pide, ¿ok? En algún ejercicio dice que muestres los nombres en mayúsculas, por ejemplo. A veces pide. Y estas de trim y las de convertir de cadena a número y de número a cadena ya nunca he visto que utilizan. Pero ahí están por si acaso, ¿ok? Igual no hay nada complejo, ¿no es cierto? Se entiende claro, creo. ¿Ok? ¿Alguna duda de las funciones? Quiero mostrarles algo. Eh, bueno, lo que hemos visto ahora son solo algunas de las funciones que Visual Basic te ofrece para manipular cadenas, ¿ok? Pero en realidad existen muchas más, ¿ok? Justamente en esta página te muestra todas las funciones que existen para manipular cadenas, ¿ok? Y esta lista son las funciones que existen en Visual Basic para utilizar cadenas, ¿ok? Por ejemplo, aquí está el trim, ¿no es cierto? Aquí está el use case. Después aquí está, a ver, alguno que hemos visto igual, el write, el mid, el len, el left, el L case. Y si se fijan, hay muchas más que no hemos visto, ¿verdad? Pero es que en realidad estas otras que no hemos visto es porque no se utilizan mucho. Aquí está el instr y creo que no son todos, si es que no me ha faltado alguna.
Pero aquí están todas las funciones que te ofrece Visual Basic para manipular cadenas. Y aquí al ladito te da una descripción de qué es lo que hacen. ¿Ok? Por ejemplo, let dice, devuelve una cadena contenida en un número específico de caracteres desde la izquierda de otra cadena. Básicamente lo que hemos dicho. Len, retorna un entero que contiene el número de caracteres de una cadena. ¿Ok? Entonces aquí está. Si quieren curiosearlo, entren. Pero en realidad no lo van a utilizar todos. O sea, los que más van a utilizar son los que les he dicho, ¿no? Estas cuatro más esta. ¿Ok? Ahora, quería mostrarles algo antes de pasar a archivos, que es el último tema. Esto de funciones de cadenas es más importante tal vez de lo que ustedes creen, ¿ok? Porque si ustedes se acuerdan, en el primer parcial vimos un ejercicio parecido a este, ¿no? Contar cuántos dígitos tiene un número, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacíamos eso? Lo que hacíamos era descomponer el número en divisiones de 10, ¿verdad? Dividíamos entre 10 y entre 10 y entre 10 hasta que el número desaparezca, básicamente, ¿no? Cada vez iba quitándole un dígito y un dígito y un dígito. Entonces, por cada división que hacíamos, contábamos un dígito. Entonces, si hemos hecho 5 divisiones, significa que había 5 dígitos. Entonces, así podríamos contar cuántos dígitos tiene un número. Ahora, ya conociendo, bueno, este es el algoritmo que nos permitiría hacer eso. Ahora que ya conocemos las funciones de cadenas, lo podríamos hacer mucho más fácil. Ya no necesitaríamos hacer divisiones. Lo que tendrías que hacer es leer el número, convertirlo a cadena, utilizar la función len, que te da el tamaño de la cadena, y mostrar el resultado. ¿Cierto? Todo eso se resolvería en 4 pasos, ya con funciones de cadenas, ¿no? Lo que nosotros hacíamos con un ciclo, que era contar y dividir el número, ¿no es cierto? Ahora con las funciones de cadenas se puede hacer mucho más fácil y más rápido. ¿Ok? Entonces, a veces las cadenas igual te ayudan a resolver ejercicios que implican números, por ejemplo este. ¿Ok? Ok, si no hay dudas, nos pasaríamos al último tema, que igual es súper corto. Básicamente eso es todo de cadenas. ¿Ok? Solo es mostrar esas funciones que se utilizan y ya. No hay mucha más complejidad. Ahora vamos a ver archivos, que es súper cortito y súper sencillo. Bueno, antes que nada, ¿qué es un archivo? Un archivo es, a ver, un archivo sería cualquier cosa que utilice la computadora para representar datos o algo, ¿ok? Básicamente un archivo puede ser un PowerPoint, puede ser, no sé, un Word, puede ser un PDF, un archivo puede ser una imagen, un archivo también es una música o un video. A veces hay aplicaciones que también son archivos, no todas las aplicaciones son archivos, pero sí hay algunas que solo son un archivo. Básicamente cualquier cosa son archivos en la computadora, ¿ok? Incluso a veces en algunos lenguajes, dependiendo de qué lenguaje de programación utilices, incluso las carpetas considera que son archivos, ¿ok? En este caso en Visual Basic creo que no, ¿ok? Pero básicamente cualquier cosa que sea algo que guarde datos es un archivo. Por ejemplo, un bloc de notas, es lo que yo utilizo aquí. Un bloc de notas es esto, un TXT, que aquí tú puedes escribir cualquier cosa, ¿ok? Esto es un bloc de notas que termina, su extensión es TXT. ¿Ok? Y hay otro archivo muy parecido a TXT que es el punto .dat, que le encanta utilizar a Listen. Siempre les dice crear un archivo que se llame apuntes.dat o nombres.dat, que es lo mismo que un TXT básicamente, solo cambia el nombre de la extensión. ¿Ok? Entonces, cualquier cosa de esas que les he mencionado son archivos. ¿Ok? Es más, los virus de computadora, la mayoría son archivos también, por si acaso. Entonces, a eso se refiere este tema con archivos. Archivos son esas cosas donde tú almacenas datos, ¿ok? Pero no vamos a ver los archivos, por ejemplo, multimedia, que son las imágenes, músicas, videos. No vamos a ver archivos Word, no vamos a ver archivos PowerPoint, Excel, nada de eso. Los únicos archivos que vamos a ver es el punto .dat, que es como el TXT, ¿no es cierto? Como esto. O el tal cual, el TXT. Son los únicos que vamos a ver. No nos vamos a complicar con ver archivos súper complejos como videos, músicas y eso, que también son archivos, ¿verdad? No nos vamos a complicar. Lo único que vamos a utilizar son los .dat y los .txt.
¿Ok? Entonces, en este tema, lo que se ve es cómo, por ejemplo, crear un archivo a partir de Visual Basic, porque para crear un archivo, por ejemplo, yo me quiero crear un blog de notas, yo lo que hago es aquí, nuevo, y aquí pongo documento de texto y me crea, ¿no es cierto? Lo mismo puedo hacer, lo mismo que he hecho ahorita lo puedo hacer desde código, ¿ok? Desde Visual Basic básicamente lo puedo hacer. Y además no solo crearlo, también puedo abrirlo e insertarle datos, ¿no es cierto? Que es básicamente abrirlo como está aquí, insertarle datos, guardarlo y cerrarlo, ¿ok? Eso se puede hacer por código, ¿ok? Y de eso se trata este tema, ¿ok? Y básicamente lo que se ve es cómo crear e insertar datos a un archivo y cómo leer datos de ese archivo también. ¿Ok? Entonces vamos a ver lo primero que es crear e insertar datos a un archivo. Cuando tú quieres crear un archivo por Visual Basic, lo que primero que tienes que hacer es poner esta instrucción. ¿Ok? Pones open, que es abrir. Luego pones el nombre del archivo, entre comillas por si acaso, porque es una cadena. Pones el nombre del archivo que quieres crear, luego pones for y después pones output, ¿ok? Output significa salida, ¿ok? ¿Por qué aquí está el output? Porque lo que hace Visual Basic es sacar datos a un archivo, ¿ok? Desde Visual Basic vamos a poner datos a un archivo, está sacando los datos del programa a un archivo, por eso es output, salir, sacar, ¿ok? Luego se pone as, numeral y un número cualquiera. ¿Ok? Este número básicamente va a identificar a este archivo. ¿Ok? Por ejemplo, este archivo va a ser el número uno, el otro archivo va a ser el número 2 y así. ¿Ok? De esa manera lo vamos a llamar a los archivos en el código. ¿Ok? Entonces, como les dije, lo primero que tienen que poner para crear un archivo o insertarle datos a un archivo es abrirlo. ¿Ok? Que es con esta instrucción. Si tú pones el nombre de un archivo que no existe, lo va a crear. Por ejemplo, le pongo, no sé, nombres.dat. Y si ese archivo no se encuentra en mi computadora, si no hay un archivo que se llama nombres.dat, lo va a crear y lo va a abrir al mismo tiempo. ¿Ok? Pero supongamos que le pongo el nombre de un archivo que ya existe. Por ejemplo, yo tengo aquí el de, esto lo vamos a borrar, apuntes, ¿no es cierto? Apuntes.txt. Entonces, si yo aquí le pongo apuntes.txt, lo que va a hacer es no crear otro. Ya existe ese archivo, entonces lo único que va a hacer es abrirlo, ¿ok? No lo va a crear. Y listo. Bueno, básicamente hace eso. Luego, debajo de esto ya puedes poner las instrucciones que tú quieras, que necesites poner. Pero cuando tú ya quieras insertar un dato dentro de este archivo que tú has especificado, que has abierto aquí, se utiliza esta instrucción, que es el print, ¿ok? Que es imprimir en español. Se pone print, numeral, y el número del archivo al que tú le quieres insertar datos. Es por eso que aquí le ponemos un número, que es para identificarlo, ¿ok? Aquí le decimos print en el documento número uno, por ejemplo, coma, y después se ponen los datos o el dato que tú quieres insertar al archivo, que puede ser una variable o puede ser una cadena, un número, cualquier cosa. ¿Ok? Y eso se va a tal cual escribir en el archivo que tú le estás especificando. ¿Ok? Así se inserta datos a un archivo. Después, debajo de esta instrucción puede estar donde tú quieras, en un for, fuera de un for, donde sea. ¿Ok? Pero algo que no hay que olvidarse jamás es que la última instrucción de todas tiene que ser esta. Close y el número del archivo que has abierto. En este caso, si es archivo uno, entonces close número uno. ¿Ok? ¿Esto qué hace? Lo que hace es, eh, yo abro un archivo, digamos, y le modifico, ¿no? Le pongo hola, digamos. Y le cierro después, ¿no es cierto? Y le pongo no guardar. Si no pusiera close, haría lo mismo que hago ahorita. Cerraría el archivo, pero no lo guardaría los cambios. O sea, básicamente los datos que has insertado no los guardaría. ¿Ok? Se quedaría en blanco el archivo. Si no pusieras close. Cuando pones close, lo que haces es abrir el archivo tal cual, modificarlo y al cerrarlo lo guarda. Guarda los cambios. ¿Ok? Entonces, si tú no pones esto, no se va a poner ningún dato en el archivo. Sí o sí tiene que ir a esta instrucción al final para que se guarden los datos. ¿Ok? Entonces, así de simple se utiliza archivos. Con esto se abre o se crea un archivo si es que no existe.
Con esta instrucción se inserta datos al archivo que tú especificas aquí, ¿no es cierto? Y con este tú lo cierras y lo guardas, el archivo, tal cual. ¿Ok? Vamos a hacer una pruebita. Por ejemplo, aquí esto yo no voy a necesitar. Voy a abrir un archivo, open, eh, nuevo punto data, ¿ok? Nuevo punto data, después viene el for y output, ¿ok? Tal cual, ¿no es cierto? As, numeral, y este archivo va a ser el número uno, por ejemplo. Está mal escrito. Output as, listo. Ok, entonces aquí estoy abriendo el archivo, tal cual. Y creándolo porque no tengo ningún archivo que se llame nuevo.data. Lo estoy creando y abriendo. Y luego le voy a decir que inserte algún dato. Por ejemplo, ¿cómo inserto un dato? Print, especifico el número del archivo, en este caso es el número uno. Quiero insertarle al archivo número uno un dato. Le voy a poner, no sé, una cadena. Esto es una prueba, por ejemplo. ¿Ok? Y después no quiero hacer nada más. Lo voy a cerrar el archivo. Close, número uno. ¿Ok? Vamos a ejecutar esto. Presiono el botón y no pasa nada. Obvio no pasa nada porque lo único que hace es crear el archivo, insertar el dato y cerrarlo, ¿no es cierto? No me va a salir nada en la pantalla. El único resultado que debería poder ver es que se ha creado tal cual el archivo nuevo.dat. Cuando tú te creas un archivo a partir de Visual Basic, como lo estoy haciendo ahorita aquí, ¿dónde se guarda? Se guarda en la carpeta documentos de tu computadora. Ok, aquí está, carpeta documentos. Entonces, aquí debería guardarse ese archivo que tú acabas de crear de Visual Basic. Vamos a buscarlo, que se llama nuevo.dat. Aquí está, si se fijan, aquí está. Nuevo.dat, ¿ok? Y si yo le abro, aquí está. Esto es una prueba. Tal cual, es el dato que yo quería insertar, ¿verdad? Esto es una prueba. Y esta instrucción puedo utilizarlo tantas veces como yo quiera. Es más, si yo quiero escribir otra línea dentro de este archivo, o sea, aquí debajo de esta, tendría que volver a utilizar esta instrucción. Print, numeral uno. Ahora quiero imprimir, por ejemplo, un número, 65, por ejemplo. ¿Cierto? Vamos a ejecutar, presionamos el botón que va a ejecutar todo esto. Ya está. Y como ya existía, ¿no es cierto? Como ya existía mi archivo nuevo, no ha creado otro archivo nuevo. Simplemente ha abierto este que ya existe y ha insertado el nuevo dato. Y se fijan, esto es una prueba 65, ¿no es cierto? Que es lo que he insertado aquí. ¿Ok? Entonces así tú insertas datos con un archivo. No hay mucha más ciencia, es súper fácil. Con esta instrucción abres un archivo. Si es que no existe este archivo, lo crea en documentos, por si acaso, en esta carpeta documentos. Si ya existe, entonces simplemente lo abre. De esta manera se insertan datos. Puedes ponerle cualquier cosa, incluso aquí puede ir una variable. Vamos a hacer la prueba. Yo ya tengo una variable que se llama cadena, ¿verdad? Vamos a leer del usuario. Input box. Podría hacer esto, ¿no es cierto? Leer un dato, una cadena del usuario y este dato lo podría poner aquí sin problema, esta variable. Se puede hacer eso y tal cual va a imprimir lo que está dentro de la cadena o va a insertar ese dato que está dentro de la cadena al archivo. Y esto cierra, ¿no es cierto? Guarda y cierra el archivo. ¿Ok? Y por último, ¿cómo se lee datos de un archivo que ya existe? ¿Ok? ¿Cómo se lee? Ya tengo un archivo que tiene datos, ¿ok? Y yo quiero leer esos datos para utilizar dentro de mi programa. ¿Cómo hago eso? Primero tengo que abrir el archivo, igual que hace rato, se pone open, el nombre del archivo, entre comillas, como siempre, for. La diferencia con la instrucción de hace rato, que hace rato decía output aquí, ¿no es cierto? Para leer datos se pone input, ¿ok? Por input significa entrada, lo contrario de output. Output es salida, input es entrada, es el antónimo, ¿ok? ¿Y por qué es input? Porque esta vez van a ingresar datos a tu programa desde un archivo. Por eso es input, entrada, ¿ok? As y el número, y aquí le pones el identificador de este archivo.
¿ok? Que puede ser cualquier número. No siempre tiene que ser uno, por si acaso. No siempre tienes que comenzar con el archivo 1, puede ser cualquier número en realidad, ¿ok? Así, es muy similar a la otra instrucción, solo que en vez de output se pone input, ¿ok? Esto es para abrir el archivo del cual tú quieres leer datos. Todas las instrucciones que tú quieras después de esta. Y para ya tú quieres obtener un dato de ese archivo, tienes que poner esta instrucción. Input, después pones el identificador del archivo del cual tú quieres leer, coma, y aquí te va a devolver el contenido, ¿ok? Básicamente aquí tú le tienes que dar una variable para que te dé el contenido que está aquí en el archivo, en esta variable, para que ponga los datos en esa variable, tal cual, ¿ok? Tú le dices, no sé, una variable número, por ejemplo. Entonces, todos los datos que están en este archivo los va a poner en esa variable número. Y esa variable número ya tú puedes hacer lo que te dé la gana con esa variable, ¿no? Ya vas a tener los datos del archivo ahí adentro. ¿No es cierto? Y esa instrucción puede ir donde tú quieras, dentro de un for, no sé, donde tú quieras, pero como en el anterior caso siempre, igual se tiene que poner al final un close, ¿ok? Que es cerrar. Cerrar el archivo M, ¿ok? Haremos la prueba. Esto voy a cerrar. Ahora voy a comenzar otra vez. Voy a poner, ahora quiero leer datos, ¿ok? Open de mi documento que ya existe, que se llama nuevo.dat. Nuevo.dat, nuevo.dat for input, ¿no es cierto? Este va a ser el archivo número 2, por ejemplo. ¿Ok? Y ahora yo quiero leer un dato de este mi archivo, ¿no es cierto? Que este mi archivo lo único que tiene dentro es una cadena y un número, ¿no es cierto? Esta cadena y un número. Entonces, voy a poner input, que así se lee, ¿no es cierto? Input, quiero leer del archivo número 2 datos y lo voy a guardar en mi variable cadena, ¿ok? Entonces va a entrar a mi archivo 2 y los datos del archivo 2 lo voy a guardar en mi variable cadena. Y esta variable cadena ya puedo hacer lo que se me da la gana con esta variable. Por ejemplo, lo voy a imprimir para ver qué es lo que me da. Cadena. ¿Ok? Y la última instrucción, como siempre, close, el número del archivo. Ejecutamos, presiono el botón para que se ejecute esto y me devuelve, esto es una prueba, ¿no es cierto? Que es la primera fila de mi archivo, ¿no es cierto? De mi archivo que era específico del cual yo quiero leer. ¿Ok? ¿Qué significa? Que en realidad no me pone, ¿por qué lo habré cerrado? No sé. En realidad no me pone todo lo que está en el archivo, sino solo me pone la primera fila, ¿verdad? Entonces, si yo quiero leer el número, ¿qué tendría que hacer? Tendría que volver a utilizar la instrucción input. O sea, si ya quiero, o sea, esta instrucción lee solo una fila del archivo. Si yo quiero leer la siguiente fila, entonces tendría que poner, por ejemplo, ahí voy a imprimir. Otra vez tendría que poner input del archivo número 2. Quiero leer, esta vez lo voy a guardar puedo guardar en la misma variable, no pasa nada, o puedo utilizar otra. Y vamos a imprimir en este box. Entonces vamos a ver qué va a pasar. Esta instrucción va a leer la primera fila y esta instrucción va a leer la segunda fila. ¿Ok? Vamos a ver. Esta es una prueba, es la primera fila del archivo, y aquí está el 65, que es la segunda fila del archivo. ¿Verdad? Entonces, por cada fila del archivo, si quiero leer solo una fila, tengo que poner input y el número del archivo y la variable donde voy a guardar el dato. La fila, básicamente, ¿ok? Ahora tengo una curiosidad. ¿Qué pasa si aquí yo le pongo la variable número? Me debería salir error, porque la primera fila es una cadena, y esa cadena estoy intentando guardarla en una variable que es de tipo entero. A ver, vamos a ver qué pasa. Me sale vacío, ¿verdad? Porque obvio, no coinciden los tipos. Estoy intentando guardar una cadena dentro de una variable que es entera, que es una entera, entonces por eso me sale vacío. Y la siguiente es una prueba, ahí estoy. Es que no, como no pudo leerlo, entonces para la siguiente vez recién pudo leer la primera fila. Y bueno, así se lee, no hay mucha más complejidad, ¿ok? Esta instrucción sirve para abrir un archivo del cual tú quieres leer. Este input sirve para leer una fila del archivo
y el close es para cerrar el archivo. Ah, ¿qué pasa si yo pongo el nombre de un archivo que no existe? Por ejemplo, me creo esto, no existe. Un archivo no existe punto .dat. Ejecuto y me sale este error. Archivo no encontrado. Obvio, porque no tengo un archivo que se llama no existe punto .dat, tal cual. ¿Ok? Entonces, si tú intentas poner aquí el nombre de un archivo que no existe, entonces te va a salir un error. ¿Ok? ¿Qué pasa? A ver, por ejemplo, yo tengo un archivo que se llama apuntes.txt y quiero leer los datos que están ahí. Voy a poner tal cual, apuntes.txt. Ejecuto y me sale otra vez el error que me dice archivo no encontrado. ¿Por qué me sale eso si en verdad existe, ¿no es cierto? Porque cuando tú quieres leer un archivo, este archivo tiene que estar dentro de la carpeta de documentos. ¿Ok? Si no está dentro de esta carpeta, entonces te vas a decir que no existe. ¿No es cierto? Como hemos visto, existe mi archivo apuntes.txt, pero este archivo no está dentro de la carpeta de documentos. ¿Ok? Entonces tiene que estar aquí adentro para que se pueda leer. ¿Ok? Bueno, eso sería todo de archivos. No hay mucha más complejidad. ¿Ok? Este tema solo trata de crear archivos para insertar datos o de leer datos de un archivo que ya existe. ¿Ok? Que está súper fácil, ¿no? Solo es poner estas instrucciones y ya. ¿Ok? Este es el último tema del segundo parcial. Ya después de esto no se avanza nada más. Eh, Ahora lo que nos tocaría hacer, que todavía creo que sí lo puedo hacer, hay tiempito, es, ¿dónde está? Resolver el ejercicio que me han mandado para que lo resuelva. ¿Alguna duda de archivos mientras tanto? Ah, sí, yo tengo una duda. Dime. En la instrucción donde pone para abrir el archivo, coloca un número, ¿verdad? Y ese número sí es el que queramos o es que depende de los archivos creados que ya tengamos. O sea, tenemos que ir a buscar a la sección de documentos y ver cuántos archivos No, tenemos y no, según no. eso pone el número o no. No, es el que tú quieras. No, no, este número no depende de nada. Si yo quiero, le puedo poner 100 aquí y no pasa nada. Obviamente, ahorita me va a salir error porque aquí estoy intentando entrar a un archivo 2, pero no existe el archivo 2, ¿no es cierto? Entonces aquí tendría que cambiarle por 100, aquí también por 100 y aquí también por 100. Pero el número que tú le pongas puede ser cualquiera, básicamente. Está bien, ok. Otra cosa que no puedes hacer es esto, por ejemplo. Voy a crear otro archivo, no sé. Eso no se puede hacer por si acaso. For output que sea, no importa. No importa si es input o output. No puedo hacer esto. No puede haber dos archivos con el mismo identificador, porque eso sí me va a salir error. ¿Ok? Este tendría que ser otro. Puede ser 1, puede ser 99, puede ser 50, cualquier otro número, pero no tiene que repetirse. No puede haber dos archivos con el mismo identificador, por si acaso. Ok. Bueno, este es el ejercicio que me ha mandado que lo hicieron con la Lisen. Como les he dicho, implica muchas cosas. Vectores, también se necesita funciones de cadenas y también se utiliza mucho archivos. ¿Ok? Entonces lo vamos a ver. Me parece muy buen ejercicio, muy interesante. Nos iremos a Visual Basic, lo haremos rapidito. No hay mucho tiempo. Quiero terminar de hacer ese ejercicio hoy. Sería lo ideal en realidad. Me voy a crear otro formulario y comenzaremos. ¿Lo he cerrado? Ah, no, aquí está. Diseñar un programa en Visual Basic que lea dos vectores o arreglos subdimensionales de 20 elementos, cada uno. El primer arreglo dimensional se almacenará nombres personales. En el primero ya. Nombres personales. En el segundo se almacenará los sueldos de los que le corresponden a las personas. Los sueldos oscilan entre 1000 y 5000. ¿Ok? Mostrar los nombres y sus suelos respectivos, guardar un archivo, ya. Eso lo vamos a leer después. Hagamos primero esto, lo básico. Tiene que haber dos vectores de 20 elementos cada uno para guardar nombres y otro para guardar sueldos que van a ir entre 1000 y 5000. Ok, entonces, aquí este botón le voy a poner, no sé, insertar datos, supongo.
insertar datos. Entonces, al presionar este botón, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadir los nombres y sus respectivos sueldos. Por lo tanto, me tengo que crear dos vectores, ¿no es cierto? Uno para nombres, que va a tener hasta 20 elementos. Y este, como es de nombres, tendría que ser de cadenas, ¿no es cierto? String. Y otro para los sueldos. Sueldos, que igual va a ser de 20, de 20, puede almacenar hasta 20 sueldos. Pero en este caso va a guardar enteros. O también podría ser reales, creo que no afecta en realidad. ¿Ok? Ya tengo mis dos vectores y tengo que llenarlos, ¿no es cierto? ¿Qué les digo? Estos nombres supongo que son del personal o sí, del personal de una empresa, supongo, o algo así. De algún empleado, ¿no? Son nombres de empleados. Entonces, vamos a llenar estos vectores con datos. ¿Cómo llenamos los vectores? Con un for, ¿no es cierto? Tenemos que recorrer todo los vectores para llenarlos. Todos va a comenzar en 1, va a ir hasta el 20. Aquí me estoy equivocando. Va a comenzar en 1, va a ir hasta el 20 de 1 en 1. Y pongo de una vez su final, next post. Y dentro de este for voy a leer los datos del usuario y los voy a insertar a los vectores. Entonces, en el vector nombres, en la posición actual, voy a insertar un nombre que el usuario me va a dar. Input box. Ingrese el nombre de un empleado. Digamos, empleado, aunque no sé si son empleados, pero supongamos que sí son empleados. Y al mismo tiempo, después de pedirle eso, le vamos a pedir su sueldo, ¿no? Sueldos en la posición actual va a ser igual o igual, un input, ¿no? Input box, ingrese el sueldo de, y le vamos a poner el nombre de quién es este sueldo. Nombres en la posición actual. ¿No es cierto? Entonces van a decir, si digamos aquí yo le pongo Pepe, después van a decir ingrese el sueldo de Pepe, tal cual. ¿Ok? Y lo va a guardar. Mm, los vectores, ustedes ya saben cómo funciona, ¿no? Si en la posición 1 está Pepe, de vector nombres, entonces en la posición 1 de sueldos va a estar el sueldo de Pepe, tal cual, ¿no es cierto? De la posición 1 de nombres. Ah, pero aquí me estoy olvidando algo, que el sueldo que tengo que leer solo puede ser, oscilan entre 1000 y 50.000, o perdón, 1000 y 5000. Entonces no puedo insertar cualquier sueldo aquí. Entonces me va a crear una función que se va a llamar leer sueldo. Leer sueldo no es una función, es un procedimiento en realidad, porque esto no me va a devolver nada. Entonces a los procedimientos se les pone call y el nombre, ¿no? Y aquí como parámetro le voy a enviar la posición actual. Ahorita vamos a ver para qué. El procedimiento que es sub leer sueldo. ¿Y qué parámetros recibo? Recibo la posición, ¿no es cierto? Se va a llamar tal cual, posición, as, esto es un entero. Eso, listo. Entonces, este procedimiento lo que va a hacer es asegurarse de leer sueldos entre 1000 y 5000, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decir que sueldos en la posición actual, que lo estoy pasando como parámetro, ¿verdad? ¿No es cierto? Estoy en la posición 1, voy a llamar a leer sueldo en la posición 1, se va a copiar aquí, posición actual. Sueldos en la posición actual va a ser igual a un input box. Aquí va a ser lo que estaba hace rato. El sueldo de nombres, posición. Listo. Listo, ahí estoy leyendo un sueldo. Pero aquí voy a crear un ciclo while, que este ciclo while va a ser el que controla que el sueldo esté entre 1000 y 5000. Es un ciclo que se utiliza cuando, por ejemplo, cuando nosotros queríamos verificar que sea positivo, ¿no es cierto? Que decíamos, mientras sea menor a cero, volver a pedirle, ¿no es cierto? Y así va a volver a pedirle hasta que nos dé un número positivo. Aquí va a ser lo mismo, pero controlando de que esté entre estos rangos, ¿no es cierto? 1000 y 5000. Entonces, mientras
sueldos, el sueldo que acabo de leer, que está aquí, ¿cierto? Sea menor a 1000 o el sueldo que acabo de leer sea mayor a 5000, ¿qué va a pasar? Tengo que volver a pedirle otro sueldo, ¿verdad? Para ser igual, bueno, tendría que copiar y pegar básicamente lo que está aquí. Ahí está. Y aquí sería el final del while. Entonces este while lo que hace es controlar, ¿no? Si, ¿qué pasa si me dan un sueldo que es menor a 1000 o mayor a 5000? Entonces me va a volver a pedir un sueldo, básicamente, porque está mal, ¿verdad? Y eso va a repetirse hasta que me dé un sueldo válido, ¿no es cierto? Ya está, entonces eso ya está aquí. Y eso lo va a llenar, ¿no es cierto? Va a llenar los vectores. Ya está. Esta parte básica ya está hecha. El primer inciso dice mostrar los nombres y sus sueldos respectivos. Entonces vamos a venir aquí y lo vamos a hacer un poquito más grande para que me entre un listbox. Vamos a poner un listbox que va a ser larguito nomás porque va a aceptar hasta 20. Y aquí le voy a poner una etiqueta que va a decir, no sé, que se llame, ¿qué le digo que se va a llamar? Empleados. Empleados sueldo, le voy a poner. Porque en este listbox voy a mostrar tanto el nombre de un empleado con su respectivo sueldo, al ladito. ¿Ok? Ese es el listbox 1. Entonces, insertar datos. Aparte de insertar los datos, los quiero mostrar. Entonces, voy a aprovechar este for, que ya está aquí, que me ayuda a leer los nombres y los sueldos. Pero también me va a ayudar a insertar el nombre y su respectivo sueldo a listbox 1. Entonces, antes de que nada, como siempre, Xbox 1.clear. Siempre hay que poner al inicio, ¿no es cierto? Xbox 1.addItem, ahí está. Y le voy a insertar el nombre que acabo de leer, que es este, nombres en la posición actual, concatenado con su sueldo respectivo, que igual acabo de leer. Ya, sueldos en la posición actual. Ejecutamos. Vamos a ver si ya funciona. Bueno, seguro va a funcionar. Esto va a ser súper largo. Ah, ya, ya. Primero que nada me he equivocado en el nombre, ¿no? De la variable. Post. Y además este post voy a utilizarlo mucho, entonces voy a hacer una variable global. Y post así integral. Listo. ¿Hay alguna otra variable? No. Ana. Y está, ingresa el sueldo de Ana. Le vamos a poner 500, por ejemplo. No me debería aceptar. Otra vez me pide, ¿no es cierto? Le vamos a poner 1500. Ahora sí me debería aceptar. Listo. Me lo pone, ¿no? Ana y su respectivo. Vamos a poner Pepe 2000. Debería aceptar. Ahí está. Vamos a poner José. Le vamos a poner 6000. Esto no debería aceptarme. ¿No es cierto? Ingresa el sueldo de José. Otra vez me pide el sueldo de José. ¿No es cierto? Y se va insertando. En realidad tendría que llenar con 20 empleados, pero no lo voy a hacer porque va a tardar mucho. ¿Ok? Listo, está funcionando bien. Ya estaría el primer inciso, no es nada difícil si se dan cuenta. Después dice guardar en el archivo trabajadores.dat que tendrá los nombres y sus respectivos sueldos. O sea, básicamente lo mismo que mostramos aquí, tenemos que guardar en un archivo trabajadores.dat. Entonces va a ser en el mismo botón. Ok, o sea, presiona este botón, voy a insertar datos que se van a mostrar aquí y al mismo tiempo se van a guardar en un archivo que se llama trabajadores.dat. Entonces, ¿cómo hago eso? Primero tengo que abrir el archivo, ¿no es cierto? Voy a llamar trabajadores.dat.
Esto va a ser para output, o sea, para salida, ¿no es cierto? Voy a escribir en ese archivo output as, este va a ser mi archivo número 1, por ejemplo. Ahí abro el archivo, si es que no existe, lo crea. Después, aquí con este for leo, lo inserto al listbox y aparte voy a insertarlo al archivo. ¿Cómo se hacía eso? Print el numeral del archivo que quiero insertar, al cual quiero insertar, y el contenido que quiero insertar. En este caso yo quiero insertar en el archivo esto, ¿no es cierto? Nombres y su respectivo sueldo. Entonces tal cual es esto. Lo mismo que imprimo en el listbox 1. Y al último, como siempre, como ya les he dicho, nunca hay que olvidarse, close, numeral 1. Ya está, vamos a ver si funciona. Voy a tener que llenar todo. Vamos a llenarlo todo a la rápida. O sea, todo va a ser A y va a tener 1000 de sueldo. Hago esto nada más por hacerlo rápido, ¿ok? Obviamente ahorita los datos que estoy insertando no tienen sentido, ¿no? Pero lo estoy poniendo así para que se haga rápido, porque son 20 empleados de los que tengo que insertar. Uy, ahí me he equivocado, ¿no? Ahí está. Ahí está. He insertado los 20, que todos son lo mismo básicamente, pero en documentos debería estar mi archivo trabajadores. Trabajadores.dat. Si abro, aquí está, ¿no? Todo lo que he insertado. Ahí está. Entonces está funcionando. Entonces ya estaría el inciso 2, nada difícil. Ahora dice mostrar los nombres y sus sueldos que contengan la letra E en los nombres, valga la redundancia. Asimismo, guardar en el archivo otro punto .dat que tendrá los nombres y sus sueldos que contengan la letra E en los nombres de los trabajadores. O sea, lo que tengo que hacer es buscar todos los nombres que tengan E, mostrarlos y aparte insertarlos en un archivo que se llama otro punto .dat. Para eso, bueno, primero tengo que cerrar esto. Para eso voy a crear otro botón. Ya es otra cosa que tengo que hacer, ¿no? No es la misma tarea que insertar datos. Esta ya es otra tarea. Tengo que buscar los nombres que tengan E. Entonces voy a poner este botón que se llama empleados con E. Tal cual. Y me voy a crear otro list box para mostrar esos empleados. Y le pongo la etiqueta. Ahí está. Entonces, cuando yo presiono este botón, me tiene que aparecer en este list box los empleados que tengan E en su nombre. Y aparte se tiene que crear un archivo que se llame otro.dat, que también esté lo mismo que muestre aquí en ese archivo. Entonces, ¿cómo hago eso? Primero que nada, tendría que recorrer todo el vector de nombres, ¿verdad? Tendría que ver nombre por nombre, revisar, ¿no? Este nombre tiene E, este nombre tiene E, todos los nombres tengo que preguntar lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, para recorrer todo el vector de nombres que hago, utilizo un for. Un for que va a ir desde el 1 hasta el 20, de uno en uno. Aquí me he equivocado. Ya está. Next post. Listo. Esto va a recorrer todo el vector. Y ¿qué tenemos que hacer dentro? O sea, esto va a recorrer posición por posición, ¿verdad? En cada posición hay que preguntar, ¿el nombre de esta posición tiene E? ¿Cómo hacemos eso? Sí. ¿Qué función vamos a utilizar aquí? Vamos a utilizar la función instr, ¿no es cierto? Que busca una cadena dentro de otra cadena. Ok, entonces vamos a preguntar si instr del nombre actual, ¿no es cierto? Sería nombres en la posición actual. Existe la cadena E. ¿Cierto? Estoy preguntando básicamente si la E existe en el nombre actual.
Y esto me devuelve, que me devolvía la posición en la que se encuentra la cadena 2. O sea, aquí va a devolver la posición en la que se encuentra E. Entonces, si el número que me devuelve es distinto de cero, ¿no es cierto? Eso significa que existe, ¿verdad? Si me devuelve cero, significa que no existe la E dentro de ese nombre. Pero si me devuelve cualquier otra cosa que no sea cero, entonces significa que sí existe la E dentro de ese nombre. Entonces, si me devuelve cualquier cosa que no sea cero, significa que existe. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En el listbox 2 tengo que añadir este nombre, ad item, tengo que añadir este nombre concatenado con su sueldo, ¿verdad? Sueldos en la posición actual. Bueno, aquí me falta el espacio para que se vea bonito. ¿Listo? Y aparte de mostrarlo en el listbox, tengo que insertarlo en un archivo que se llama otro.dat. Entonces me tengo que crear el archivo. Open, otro, aquí es entre comillas, otro.dat. Esto va a ser para output, para salida. As, este va a ser mi archivo, no sé, número 3, por ejemplo. Podría ponerle uno si quisiera, porque el archivo número uno, este, solo se cierra aquí, ¿no es cierto? Entonces aquí podría volver a utilizar uno si quisiera, pero en este caso lo voy a cambiar, que sea el 2. Aquí no está dando mi teclado, ahora sí. Este es el número 2. Y aquí, cuando entre aquí, aparte de mostrarlo en el Xbox Docs, lo voy a insertar al archivo. Entonces sería print en el archivo número 2. ¿Qué cosa? Lo mismo que está aquí arriba. El nombre y su respectivo sueldo. Ahí está. Y aquí se le indica. ¿Cierto? Entonces, si buscamos la E dentro del nombre actual y me da la posición, una posición que no sea cero, significa que existe la E dentro de este nombre. Entonces insertamos al listbox 2, ¿no es cierto? Y también lo insertamos en el archivo 2. ¿Ok? Y eso va a ser por cada posición del vector de nombres. Y ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que nada más tenemos que hacer. Nada más. Aquí sería close, cerrar el archivo que acabo de crear. ¿Qué variable he utilizado? Post, pero el post ya es global. Ninguna variable en realidad. Ninguna variable más. El post ya es global. Hagamos la prueba, aunque vamos a tardar mucho en insertar los datos. Vamos a hacer algo similar a lo que estamos haciendo hace rato. Aquí voy a poner, por ejemplo, José. Este gana 2000, por ejemplo. Vamos a seguir poniendo el A varias veces. Vamos a poner Pepe, por ejemplo, 3500. Un nombre más, Jorge, que se gana 3000. Y aquí llenaremos todo de una vez con As. Ahí está. Entonces, hay tres nombres que tienen E, ¿no es cierto? José, Pepe y Jorge. Entonces, cuando yo presiono este botón, ojalá no me salga ningún error. Ahí está, José, Pepe y Jorge, ¿no es cierto? Y aparte, me debería haber creado un archivo que se llame otro. Aquí está, otro.dat, y ahí debería estar lo mismo. José, Pepe, ahí está bien, perfecto. Ya está, el inciso 3 ya está. Y ahora el inciso 4 dice, leído un sueldo desde teclado, mostrar los nombres, los que tienen dicho sueldo, ¿ok? Entonces eso ya creo que va a ser otro botón, bueno, tengo que cerrar esto. Eso tendría que ser otro botón, es otra tarea, ¿no es cierto? Buscar un sueldo, buscar empleados según su sueldo. Entonces, esto que se llama buscar sueldo.
Y voy a agarrar otro listbox donde voy a mostrar los empleados que tengan, que coincidan con el sueldo que quiero buscar. Ya pongo etiqueta y aquí se va a llamar, le vamos a poner empleados con el sueldo buscado. Ahí está, con el sueldo buscado. Entonces, al presionar este botón, lo que tendría que pasar es, le tendría que pedir al usuario un sueldo, el usuario va a insertar ese sueldo y después en el listbox 3 va a mostrar los empleados que tengan ese sueldo que especificaba el usuario. Ok, entonces aquí tendríamos que leer un sueldo que vamos a buscar, sueldo buscar que se llame. Entonces por un input box, ingrese el sueldo que desea buscar. Ahora vamos así. Y aquí ya obtengo el sueldo que quiero buscar, que tengo que hacer. Lo que tendría que hacer es recorrer todo el vector de sueldos, ¿verdad? Recorro todo el vector de sueldos y por cada sueldo que yo vaya recorriendo tengo que preguntar, ¿es igual al sueldo que estoy buscando? Si es verdad, muestro el nombre de a quién le corresponde ese sueldo, ¿verdad? Eso es lo que nos dice, ¿no? Mostrar solo los nombres, está bien. Entonces solo tengo que mostrar el nombre del sueldo que le corresponde, ¿no? Que coincide. Entonces tengo que recorrer el, el vector sueldos. Ya con este for voy a recorrer. Entonces tengo que preguntar, ¿no? Si el sueldo actual, el sueldo actual es igual al sueldo que estoy buscando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si es igual, entonces significa que he encontrado a un empleado que tiene el sueldo que estoy buscando. Entonces tengo que poner su nombre en el listbox 3, creo que es, ¿no? Sí. Entonces, listbox 3, uy, me estoy olvidando de algo importante. Aquí debería haber puesto listbox2.clear y aquí debería poner igual aquí listbox3.clear. Ahí está. Entonces en el listbox 3 voy a añadir el ítem, al ítem. Voy a insertarle el nombre a quien le corresponde este sueldo actual. Nombre es la posición actual. ¿Y qué pasa si el sueldo no coincide? Entonces no hago nada. Me voy al siguiente sueldo, ¿no? Entonces aquí sería ending. No pasa nada. Listo. ¿Qué más estoy olvidando? Tengo que crearme la variable dim, sueldo, buscar, va a ser un double. ¿Está? Y nada más. A ver, vamos a ver si funciona. Bueno, voy a tener que llenar los datos. Vamos a hacer como hace rato. Y vamos a tener no sé, tres a José, que se va a tener 2000. Vamos a poner otro José. Bueno, vamos a ponerle Pepe mejor, que igual va a tener 2000. Le vamos a poner Javier, que igual va a tener 2000. Ya está. Entonces tenemos tres empleados que tienen de salario 2000, ¿no es cierto? Entonces aquí yo pongo buscar sueldo y le pongo 2000, me sale, ¿no? ¿Quiénes tienen 2000? José, Pepe, Javier. ¿Ok? Y ya está bien. ¿Qué pasa si yo le pongo 1000? Entonces me tendría que salir muchas As, ¿no es cierto? Porque hay muchas As que tienen 1000. Ahí está. Ya estaría entonces el 4. Me faltaría el 5 y el 6. Ah, pero ya es hora. Bueno,
A ver, haremos algo. Ahorita voy a seguir resolviendo el ejercicio. Ya sé que es hora. Si quieren pueden salirse de la clase, no hay problema. Pero como la clase está siendo grabada, entonces después, si no pueden quedarse ahorita, después lo pueden chequear, ¿no es cierto? Y ver cómo he terminado de resolver el ejercicio. ¿Ok? Pero antes de que se vayan los que no se pueden quedar, ¿alguna duda? Había una duda, creo. Si usamos line input numeral, ¿afectaría algo? Line para leer datos de registro usa line input. Line input. La verdad, nunca he visto esa instrucción. La verdad. A ver. Supongo que hace lo mismo, pero si la Alicia no utiliza, aquí está. Lee una línea desde un archivo secuencial abierto y lo asigna a una variable string. Parece que es lo mismo. Creo que no afectaría en nada. Line input. Sí, es lo mismo. Creo que no afecta en nada, por si acaso. Es lo mismo. Ok, terminaré rapidito lo que estamos haciendo el ejercicio para que no se alargue mucho. ¿En cuál estábamos? Hemos hecho el 4, el 5, ¿no? Mostrar el nombre del trabajador que tenga el mayor sueldo. Este sí está un poquito más complejo. Entonces me tendría que crear otro botón. Es una tarea distinta. Que se va a llamar... ¿Qué hace? Mostrar el nombre del trabajador que tenga mayor sueldo. El mayor sueldo. El botón. Entonces, cuando yo presiono este botón, lo que debería pasar es que me aparezca un mensaje que me diga quién es, ¿no? El que tiene mayor sueldo. Eso es lo que dice. Sí. Pues aquí está el procedimiento, ¿no? Es este. Entonces, cuando yo presiono el botón, ¿aquí qué tendría que hacer? ¿Cómo voy a hallar el mayor sueldo? A ver, vamos a ver algo que nos va a ayudar a entender cómo hacer eso. Cuando estábamos viendo arreglos, vimos un ejemplo que nos va a ayudar ahorita. Este ejemplo. Si ustedes recuerdan, aquí leíamos las temperaturas mínimas, ¿no? De toda una semana. Y en un inciso decía el día con menor temperatura, ¿verdad? ¿Cómo hacíamos eso? Agarrábamos una variable y en esa variable guardábamos, bueno, recorríamos todo el vector de las temperaturas mínimas y por cada posición que veíamos íbamos actualizando, ¿verdad? Si la temperatura mínima actual es la menor de todas, entonces aquí se guardaba, ¿verdad? 10 es menor que 15, sí, ¿verdad? Entonces se actualizan, ¿cierto? Entonces la menor temperatura de todas hasta aquí es 10. Luego veníamos aquí 8. ¿8 es menor que 10? Sí, entonces se actualiza la menor temperatura. La menor temperatura vista hasta el tercer día es 8, está bien. Veníamos aquí 5. ¿5 es menor que 8? Sí, entonces se actualiza, ¿no es cierto? 5 es la menor temperatura hasta el día 4. Venimos al día 5. ¿2 es menor que 5? No, entonces la menor temperatura sigue siendo 5. ¿5 es menor que 5? No, la menor temperatura sigue siendo 5. ¿6 es menor que 5? No, la menor temperatura sigue siendo 5. Y después queríamos mostrar qué días tenían, ¿no es cierto? Solo aquí hemos encontrado la menor temperatura, pero queremos mostrar el día con menor temperatura. Entonces teníamos que volver a recorrer el vector y preguntar, ¿no? ¿Este es igual a la menor temperatura? No. ¿Este es igual a la menor temperatura? No. Este tampoco. Este sí. Entonces imprimíamos, ¿no? El día 4. Tendríamos que hacer lo mismo, pero en vez de buscar el menor, tendríamos que buscar el mayor, ¿ok? Y tendríamos que trabajar encima de nuestro vector de sueldos, ¿verdad? Porque el inciso dice... mostrar el nombre del trabajador que tenga mayor sueldo. Entonces tendríamos que hacer lo mismo que hacemos aquí, solo que en vez de ir buscando el menor, vamos a buscar el mayor. ¿Ok? Vamos a ir buscando el mayor, preguntando, ¿no? Si este es mayor que el mayor, así.
Y después tendríamos que volver a buscar, a recorrer. Bueno, no sería necesario en este caso. Vamos a hacerlo. Creo que va a ser mejor hacerlo en vez de explicarlo. Entonces tendríamos que recorrer todo el vector para buscar el mayor, ¿verdad? Entonces eso sería con un for. Va a comenzar la posición 1, va a ir hasta la 20, de uno en uno, next pos. Y sueldos en la posición actual. Ah, tenemos que preguntar, ¿no? Me tendría que crear una variable mayor, mayor que va a comenzar en cero. Nos preguntamos si el sueldo actual es mayor al mayor sueldo que hemos visto hasta ahora. Si es verdad, entonces tenemos que actualizar el mayor sueldo. ¿Cierto? Entonces sería sueldos en la posición actual. Y si no es mayor al mayor sueldo, entonces no se hace nada. Entonces aquí terminaría en if. Listo. Entonces, con este for lo que haríamos es guardar cuál es el mayor sueldo. Pero lo que me pide el ejercicio es, no es que me muestre el mayor sueldo, sino que me muestre el nombre del trabajador que tenga el mayor sueldo. Entonces, aquí nos vamos a crear una variable más que se va a llamar trabajador. Y este va a ser una cadena, ¿ok? Que inicialmente va a ser vacía. Entonces, cuando encontremos el mayor sueldo, vamos a guardar en la variable trabajador a quién le pertenece ese sueldo. Trabajador va a ser igual a nombres en la posición actual. Entonces, si encontramos que en la segunda posición se encuentra el mayor sueldo, ¿a quién corresponde la segunda posición? A Pepe, por ejemplo. Entonces aquí se va a guardar Pepe. Y si después encontramos que hay otro sueldo que es mayor que el de Pepe, entonces vamos a guardar el mayor sueldo y vamos a decir que ese mayor sueldo corresponde a su trabajador, digamos Jorge, ¿no es cierto? Entonces cada vez se va a ir actualizando ambas variables, ¿no es cierto? Tanto el salario mayor como el nombre que corresponde al salario mayor. Y al final de recorrer todo el vector con este for, ya vamos a tener el mayor salario y en el vector, en la variable trabajador, ya va a estar el nombre que corresponde a este salario. Entonces lo único que tendríamos que hacer es MSG box, trabajador, y ya estaría. Y me tengo que crear dim mayor, esto es un double, dim trabajador, esto es un string, que es un nombre, ¿no es cierto? Y nada más, ya estaría. Vamos a hacer la prueba. Vamos a llenar otra vez todo con 1000. Uy, aquí me he equivocado. 1000. Y solo vamos a poner a alguien que se llame, no sé, Jorge, por ejemplo, que tenga 2000. Ahí está. Y ya después todo lo llenamos con A para hacerlo rápido. Uy, acá. Ah, ni modo, pues. Esto me va a traer errores. No, creo que no me trae errores. Es ventaja de tener un vector tan grande. Por eso en los ejemplos cuando llevamos vectores, me creaba vectores de 5 espacios, así, para no tener que llenar tanto. Ahí está. Entonces tenemos un empleado que es Jorge, que tiene 2000, ¿verdad? Entonces si pongo mayor sueldo, ah, aquí está mal escrito.
de sueldos. Aquí es que toma sueldos. Qué bacán, a ver, tengo que volver a llenar el vector mayor, trabajador, post 1, sueldos, post mayor, sueldos, post trabajador, nombres, post trabajador, ya. Parece que nada está mal escrito. Ya ni modo, pues. Vamos a Jorge de una vez. Creo que voy a reducir el tamaño del vector para la próxima. No está tardando tanto. Oye, que he guardado mal. No me importa, no pasa nada. Ahí está. Otra vez Jorge. Ahí está, Jorge, ¿no es cierto? Que es el que tiene mayor salario. Bueno, ya estaría entonces el quinto inciso. Nos faltaría el último que dice mostrar los nombres de aquellos cuyo sueldo está entre 3.000 y 5.000 y guardar en el archivo sueldos.data. Ok, eso tampoco está difícil. Me crearía, bueno, tengo que cerrar esto. Crearía otro botón que diría, se llamaría, no sé, voy a poner 3.000 barra 5.000, que indica que va a estar, son sueldos entre, voy a poner sueldos, ahí está mejor, aunque no entra, pero ya, ya está. Y esto sí se va a mostrar en un list box, porque puede que haya varios nombres que estén en este rango, ¿no es cierto? Entonces, lo mejor es mostrar en un list box. List box 4 sería este. Aquí vamos a poner igual, no, este no es. Esto. Sueldos, 3.000, 5.000 ya. Entonces aquí vamos a mostrar, ¿no? En el Xbox 4. Cuando presionamos este botón, tendría que aparecer ahí. Listo, entonces aquí, cómo hacemos esto? De buscar quiénes ganan entre 3.000 y 5.000. Tendríamos que recorrer el vector de sueldos y preguntar si el sueldo actual está entre 3.000 y 5.000, mostramos a quién le corresponde ese sueldo y nada más. Para eso que tenemos que hacer es recorrer todo el vector, como con un for. Uy, me equivoco. For post, aquí es uno. Next post. Entonces con esto recorremos todo el vector y preguntamos, ¿no? Esto va a ir posición por posición y en cada posición tenemos que preguntar el sueldo actual, y el sueldo actual es mayor o igual a 3.000 y el sueldo actual es menor o igual a 5.000, ¿no es cierto? Básicamente estamos preguntando si el sueldo actual, aquí tengo que poner sueldos en la posición actual, si el sueldo actual, si el sueldo actual es mayor o igual a 3.000 y menor o igual a 5.000. O sea, si ese está entre ese rango, entonces tenemos que mostrar el nombre a quien le corresponde este sueldo. Entonces, en el listbox, aquí tengo que poner al inicio, listbox 4.clear, ¿listo? Listbox 4.addItem. ¿Qué le vamos a añadir? El nombre correspondiente a este sueldo, que sería nombres en la posición actual. Listo. Nada más. Ah, y aparte, tengo que insertarlo en un archivo que se llama sueldos, entonces tengo que crear ese archivo. Open sueldo, esto es entre comillas, sueldos.dat para salida, output, as, este va a ser mi archivo número 3. Entonces, aparte de insertar al listbox 4, vamos a escribirlo en el archivo 4, o perdón, 3. 3, ¿qué vamos a escribir? Lo mismo, el nombre que le corresponde. Os.
Y aquí sería el end if, ¿no es cierto? Si el sueldo está entre 3.000 y 5.000, insertamos al listbox 4 y al archivo. Pero ¿qué pasa si no? Pues no hacemos nada. Se va a ir a la siguiente posición. Y aquí al último cerramos el archivo. Close número 3. Creo las variables, aunque no tengo ninguna variable. Ahí se quedaría. Ya. Última vez que inserto datos. Voy a poner yo, que digamos que gano 3.500. Uy, vamos a poner a Jorge, que gana 4.000, por ejemplo. Pepe gana 5.000. Y creo que ya llenaremos todo de una vez. No tarda más. Ya. Entonces, tenemos a 3 empleados que ganan entre 3.000 y 5.000, ¿no es cierto? Javier, Jorge y Pepe. Entonces, si yo presiono este botón, Javier, Jorge y Pepe. Y aparte, debería haber creado el documento. Documentos. Era sueldos, ¿verdad? Sueldos.bat. Aquí está, sueldos.bat. Y aquí está, Javier, Jorge y Pepe. Y listo, ya estaría el inciso. Bueno, eso sería todo. Creo que el más complejo era el inciso 5. Era un poquito, teníamos que pensar un poquito. El 3 igual, ¿no es cierto? Buscar los nombres que contengan E. Pero después ya todos estaban sencillitos nomás. Pero eso sería todo. A ver, vamos a ver quiénes han quedado. Bueno, eso es todo, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? La siguiente clase, por si acaso, ya no vamos a avanzar nada. Yo creo que nos vamos a encargar de resolver ejercicios y dudas, consultas, si quieren que aclare algún tema. Todo de eso ya nos vamos a encargar la siguiente clase. Si tienen ejercicios que quieren que resuelva, entonces prepárenlos y me lo dan en la clase y los resolvemos, no hay problema. ¿Ok?